Bueno, buenos días a todos. Gracias de nuevo por la oportunidad que me habéis dado de predicar la palabra. Como vemos en el cuadro de Caravaggio, vemos a Tomás metiendo su dedo en el costado de Jesús. Esta es una escena preciosa en el Evangelio de San Juan y me gustaría reflexionar acerca de unos cuantos puntos que se pueden extraer del pasaje que hemos leído. Bien, si tuviéramos que definir el espíritu con el que nació la era moderna de la sociedad occidental, podríamos hablar de varias fuerzas motrices que impulsaron lo que hoy conocemos como la era de la sociedad contemporánea del género humano. Hay varios aspectos entonces que dieron nacimiento a esta sociedad que conocemos a día de hoy, que es nuestra sociedad. En primer lugar, estaría el espíritu de la razón, el espíritu de la ciencia y del conocimiento. Y este es uno de los grandes espíritus que impulsó y forjó nuestra cultura moderna tal como la conocemos hoy en día. Y en efecto, como podemos ver, la ciencia, el conocimiento, la razón ocupan un lugar preeminente en nuestra sociedad. El prestigio que recibe la ciencia es conocido por todos, ¿no? En segundo lugar, podríamos hablar también sobre un espíritu del comercio. La modernidad nació con la gran revolución industrial, nació con el libre comercio, nació con el capitalismo, y este espíritu del comercio fue ese mismo espíritu que impulsó y que contribuyó a la erradicación de la pobreza de una forma insólita, sin parangón en la historia. Y a día de hoy, el libre comercio sigue siendo la mayor causa de la erradicación de la pobreza humana en el mundo. En tercer lugar, podríamos hablar también sobre el espíritu de la libertad, el espíritu de la conquista de los derechos y las libertades de los individuos que, intentando superar los obstáculos que impiden el libre desarrollo de su persona, conquistan esos derechos y pueden llegar a ser las personas que siempre quisieron. Entonces, en resumidas cuentas, la era moderna se caracteriza en sus orígenes por un tremendo y profundo optimismo. Con la razón, el ser humano será encumbrado a la dimensión más elevada de su historia, porque alcanzará conocimiento y sabiduría. Luego, con el espíritu del comercio, ese gran optimismo de alcanzar el bienestar material que todos necesitamos para vivir una vida cómoda y una vida con éxito. Y luego el espíritu de la libertad, el espíritu de esa vida que no se encuentra ante sí mismo ningún obstáculo. Entonces, en resumidas cuentas, esta era moderna nace con un optimismo tremendo. Y, si os fijáis, de hecho, en la forma en la que se catalogan las distintas eras de la historia, tenemos la era contemporánea moderna y la era media, es decir, la época medieval, ¿no? La era media que está pues en un trance, ¿no?, esperando el cumplimiento de la dimensión más elevada del ser humano. ¿Qué sucede con la era moderna? Que a pesar de haber nacido con un tremendo optimismo, ese optimismo acaba decayendo, acaba menguando, hasta desembocar en un profundo pesimismo, hasta desembocar en una desilusión que nace a partir de la constatación de una mentira, una desilusión que se da cuenta de que la sociedad occidental se basó en una gran mentira, porque en efecto, por muy poderosa que sea la razón, por muy poderosa que sea la ciencia, ¿de qué nos sirve la ciencia si crea una bomba nuclear? ¿De qué nos sirve la técnica si los estados totalitarios del siglo XX se basaron en una técnica rigurosa, en una ingeniería humana que le arrebató al hombre de su más profunda y de su más esencial humanidad? Entonces la era moderna, a pesar de haber nacido con un tremendo optimismo, acaba desencadenando una desilusión, un desencantamiento. Charles Taylor, un filósofo canadiense, seguramente de los más prestigiosos hoy en día, que por cierto recibió el premio Ratzinger, que el premio Ratzinger
es como el premio Nobel de la teología. Entonces es un filósofo conocido, tiene un libro que se llama La ética de la autenticidad, en la que en el prólogo diagnostica los malestares de la modernidad. Y esto hay que hacerlo, porque hay que desenmascarar las mentiras sobre las que se basó la gran modernidad. Y según Taylor, una de las fuentes de los malestares de Occidente consiste en la reducción de los horizontes morales del hombre, los horizontes que le daban un sentido trascendente a la vida. ¿A qué me refiero? Me refiero a esos puntos de referencia que guiaban la vida del hombre y que le marcaban un camino por el cual debía seguir para vivir una vida plena. ¿Qué sucede con la libertad de la que antes he hecho mención? Que la libertad moderna consiste en derribar cada uno de los horizontes morales para que el hombre tuviese la máxima libertad de explorar cada uno de los horizontes que él mismo se propusiera. Pero ¿qué sucede con esto? Que una vez derribamos cada uno de los puntos de referencia, y evidentemente cuando hablamos de puntos de referencia, el gran referente es Dios. El gran referente es Dios, que le da sentido a la vida del hombre y le marca el sendero por el cual debe seguir. Una vez derribamos los senderos de Dios, el hombre queda desorientado, porque no sabe por dónde ir. A este propósito, me gustaría citar un pasaje de uno de los grandes textos de Nietzsche. Y como algunos de vosotros sabréis, Nietzsche es seguramente el filósofo ateo más importante de la historia del pensamiento de nuestra cultura. Y os preguntaréis, pero Sebastián, ¿estás predicando sobre Jesús? ¿Por qué citas a Nietzsche, el que pronunció la muerte de Dios? ¿No parece eso contradictorio? Pues no. Y os diré por qué. Porque Nietzsche fue el que vio con gran clarividencia las consecuencias que se derivarían de la muerte de Dios. Lo leo y luego lo comento un poco. En este libro del que cito, se llama La Gaia Ciencia, y hay un loco en una plaza que por cierto hay que tener en cuenta. Nietzsche es un gran conocedor de la Biblia. Su padre era un pastor protestante y él era un gran conocedor de la Biblia. Y no sé exactamente, esto es fallo mío, pero no sé exactamente en qué libro de los Proverbios, pero es uno de los primeros libros de Proverbios. La sabiduría está en una plaza pregonándose a sí misma y la gente la ignora. Y este loco, de alguna forma, emula esta figura de la sabiduría que se anticipa a su propio tiempo y se da cuenta de las consecuencias que se derivan de esta muerte de Dios. Entonces el loco, pregonando por todo lo alto, dice: ¿a dónde se ha ido Dios? Os lo voy a decir, lo hemos matado, vosotros y yo, todos somos sus asesinos. Pero ¿cómo hemos podido hacerlo? ¿Quién nos prestó la esponja para borrar el horizonte? ¿Qué hicimos cuando desencadenamos la tierra de su sol? ¿Hacia dónde caminará ahora? ¿Hacia dónde iremos nosotros? ¿No erramos como a través de una nada infinita? ¿No hace más frío? El gran malentendido de Nietzsche es que Nietzsche no era optimista. Nietzsche se dio perfectamente cuenta de que la muerte de Dios era la muerte del hombre, porque en efecto, ¿hacia dónde iremos nosotros? No erramos como a través de una nada infinita. Eso es lo que se deriva de la gran muerte de Dios, es decir, la muerte del hombre. Y este es el gran malestar de nuestra cultura. Hay muchos malestares. Hay malestar físico, hay malestar material, malestar económico, malestar laboral. Pero yo me atrevería a decir que el gran malestar que subyace a todos estos micro malestares es lo que se conoce como la crisis del sentido. Porque por muy rico que seas, por muy buena que sea tu salud, si tu vida no tiene un sentido y si tu vida es un errar constante, si tu vida es un deambular constante, ¿de qué sirve el bienestar?
no sirve de nada. Entonces, yo de verdad que me atrevo a decir que la gran crisis que hoy afrontamos en nuestra cultura es la crisis del sentido. Es la crisis del sentido. De hecho, el mismo Nietzsche dijo, quien tiene un porqué, tiene un cómo. Es decir, si tienes un sentido trascendente y profundo, sabrás cómo llevarlo a cabo. Pero si no tienes un porqué, da igual los medios que tengas, la vida sería, en último término, inútil. ¿Por qué digo todo esto? ¿Por qué he hecho esta reflexión? Pues bien, la he hecho porque creo que en esta lectura del Evangelio encontramos el gran antídoto, el gran remedio a este profundo malestar que padecemos en nuestra cultura. Como hemos leído, Jesús le dice a sus discípulos, tal como el Padre me ha enviado, yo también os envío. Esta breve frase contiene el gran antídoto, el gran remedio a la gran crisis que padecemos hoy en día. ¿Por qué? Porque es Jesús que, saliendo a nuestro encuentro, nos encomienda la gran misión del apostolado. Es Jesús el que, saliendo a nuestro encuentro, nos obliga a salir de nosotros mismos, a engrandecer nuestros horizontes y a acometer la gran tarea divina para la cual el hombre fue creado. Jesús reconquista al hombre y le devuelve el gran horizonte que le pertenece, para que el hombre sea digno o para que el hombre trascienda su condición humana y sea participante de la misión divina. Como el Padre me envió, también yo os envío. Ahora, es importante notar que lo que precede a esta gran comisión es la resurrección de Cristo. ¿Qué sentido tiene esto? El sentido que tiene esto es que la resurrección de Cristo es la primicia de este gran reino, de esta gran misión. Porque en efecto la muerte no tendrá la última palabra, porque Jesús conquista la muerte. Entonces, con la resurrección de Cristo, el poder del reino es instaurado en la tierra y a nosotros se nos encomienda engrandecer este reino que ya ha llegado con la resurrección de Cristo y nos hace participantes de esta tarea divina. El malestar en nuestra cultura es que nuestra vida es meramente humana. El malestar es que no podemos salir de nosotros mismos porque ya no existen esos grandes horizontes. La religión es un absurdo, pero entonces, ¿cuál es el horizonte de la vida? No es ninguno, no hay ninguno, pero es que Cristo resuelve y nos hace participantes de ese gran antídoto al malestar que tenemos. Entonces, cada uno de nosotros es llamado a este apostolado. Recordad que en el Génesis, cuando Dios crea el mundo, lo crea a partir de la nada, pero más concretamente lo crea a partir del desorden, lo crea a partir del caos. En la mentalidad judía, cuando en el Génesis se dice que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas y no había una delimitación de las mismas, en la mentalidad judía se entendía el diluvio, las aguas, el mar, el océano como el caos, el desorden, ¿no? El gran desconocido. Pero Jesús, Dios, a través de su palabra divina, que es el Logos, es Jesús, pone orden, que de hecho el Logos en griego puede significar orden, razón, entendimiento, conocimiento. Entonces a nosotros se nos encomienda la tarea de restablecer ese orden perdido y de ser participantes del gran reino que debe poner orden, armonía, verdad, belleza, justicia en este mundo quebrado. Pero que ese caos, recordemos, no tiene la última palabra. Y es por eso que la resurrección es la gran primicia, el gran anuncio de este gran reino del cual nosotros somos participantes. Y tal es así que si la resurrección no hubiese acontecido, como dice San Pablo en 1 Corintios 15:14, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Todo descansa, todo se fundamenta en este gran acontecimiento histórico.
Y quiero resaltar este término histórico, porque la venida de Jesús en esta lectura nos muestra que la venida de Jesús no es una venida idealizada, no es un gran sueño que tienen los apóstoles de una venida de Jesús, no es un Jesús espiritualizado, es el Jesús que viene en carne y hueso. Es un hecho histórico, es un hecho corporal. Luego me gustaría fijarme en otro punto, que es que Jesús cuando llega les dice: la paz con vosotros. Fijaos, los discípulos de Jesús se reunían de una forma clandestina porque temían la muerte, temían el oprobio, la muerte, las represalias que se derivaban del hecho de haber sido los discípulos del gran condenado, del gran crucificado. Pero Jesús llega y les dice: paz a vosotros. Pues bien, en efecto, a día de hoy, si bien el anuncio, la proclamación del Evangelio no trae consigo la muerte en los países occidentales, sí que puede traer el oprobio, el menosprecio, el descrédito, una aversión. Y en algunos países sigue trayendo consigo mismo la muerte. Pero a nosotros, a los occidentales, ¿qué nos sucede? Que hemos crecido en la era del bienestar y, por lo tanto, en la era de la comodidad. Queremos que todo sea cómodo. Queremos que la llamada la podamos hacer instantáneamente. Queremos que Amazon nos traiga lo que queramos de un día para otro, ¿no? Queremos que nuestro coche tenga calefacción, etcétera, etcétera. Vivimos en la era de la comodidad. Pero entonces Jesús viene para sacudirnos a nosotros, los occidentales modernos, viene a sacudirnos las cadenas de nuestra comodidad y nos dice: paz a vosotros, pero salid al mundo y no temáis, pero paz a vosotros. ¿No notáis que hemos crecido en la cultura de la comodidad? Esto especialmente, y lo siento, se ve en los Estados Unidos, donde hay esta cultura de la protección, ¿no? Y ya no solamente a nivel material, sino que todo aquel que no esté de acuerdo conmigo, yo lo aparto para no sentirme atacado. Yo necesito este espacio del confort, de la seguridad, donde nadie me amenace, donde no me pueda sentir vulnerable, donde no pueda encararme al caos. Hemos crecido en esta cultura, pero es que Jesús no nos invita a esta vida. Jesús sacude las cadenas de nuestra comodidad y nos lanza a una aventura, a la aventura del apostolado. Preguntaos vosotros, si los apóstoles pasaron de reunirse de una forma clandestina a anunciar por todo lo alto la resurrección de Cristo a pesar de las represalias y de la muerte, ¿qué explica este acontecimiento si no es la resurrección física y corporal de Jesucristo? Y no solo de los apóstoles, sino de una iglesia que acabó por dominar, de tener hegemonía en el propio imperio romano, ese imperio que dio muerte al Salvador. Posteriormente fue la religión del gran imperio. Esto no se explica si no es por la resurrección de Cristo, porque si no hubiese sido por ella, los discípulos hubiesen enmudecido y Jesucristo hubiese sido olvidado a tan solo 2 generaciones. En último lugar, en este cuadro, que bueno, ahora no se ve, pero espero que lo hayáis visto bien, porque es un cuadro precioso de Caravaggio, ¿no? Donde vemos que Santo Tomás mete su dedo en el costado de Jesús. Gracias. Bien, ¿quién es Santo Tomás? Evidentemente es un discípulo, pero a mí me gusta mucho que Santo Tomás sea representado en esta escena porque nosotros nos podemos identificar con él. Porque sin lugar a dudas nosotros hemos tenido momentos de incredulidad, de duda. Es posible que no hayamos dudado de la existencia de Dios, pero que hayamos dudado de su bondad. Es posible que no hayamos dudado sobre la historicidad de la figura de Cristo, pero que sí hayamos dudado de su proximidad, o que hayamos dudado sobre nuestra propia fe. A veces nuestra fe se debilita, pues a veces nos encontramos en una nube de confusión, de desconcierto, de desorientación y dudamos.
Santo Tomás dice, si yo no veo, no creo, ¿no? Y de ahí se ha derivado un gran dicho popular, ¿no? Si no veo, no lo creo. Sin embargo, Jesús no condena la incredulidad de Tomás. Jesús no condena la incredulidad, no condena la duda, pero sí que nos invita a superarla. Jesús no condena la duda, pero sí que nos invita a superarla. Para el hombre contemporáneo, y como sabréis, la mayoría de personas en nuestra cultura son escépticas, son incrédulas, no abrazan la fe. Se detienen en ese escepticismo sin aceptar la invitación de Cristo a superar su incredulidad. Pero esto nos enseña que no debemos condenar la incredulidad, sino ofrecer los medios para que los escépticos la superen. Pero es que nos habla también a nosotros mismos. ¿Y qué le dice Cristo a Tomás? Le dice, tócame, pon tu mano en mi cuerpo. Evidentemente nosotros no tenemos a Jesús delante de nosotros, pero sí que podemos alcanzar una mayor proximidad con Él. Entonces, cuando tengamos momentos de duda, cuando nuestra fe quizás se debilite por circunstancias distintas, lo que hay que hacer es sencillamente entender y recordar que Jesús nos invita a una mayor proximidad. Y en el cuadro vemos como Tomás efectivamente se aproxima a Jesús, ¿no? Entonces hay que meter el dedo de nuestro corazón en la presencia de Cristo, ¿no? Para que nuestras dudas sean superadas. Pero recordad que Jesús no nos condena por la duda, pero sí nos invita a superarlas. Y es por eso que nos dice, bienaventurados los que no han visto y han creído. Dichosos los que no han visto y han creído, porque la fe es un don. Entonces hay que rogarle que nuestra fe sea acrecentada, sea profundizada, sea avivada. Y ya para terminar, lo último que quisiera comentar es que en esta gran misión, en esta fe que nos sustenta, no estamos solos, porque nos envía su Espíritu. Nos envía su Espíritu. Entonces podemos acudir al Espíritu, podemos rogarle para que nuestra fe sea avivada, para que tengamos coraje, para que no tememos el oprobio de la sociedad e incluso a veces la muerte que puede derivarse del apostolado. Y entonces como he dicho antes, y no quiero repetirme, pero de verdad que creo que es fundamental que entendamos esto. La gran crisis de nuestro mundo, la gran crisis, el gran malestar, es un malestar para el cual hay un remedio divino. Y la Iglesia es el signo presente de este apostolado. La Iglesia es esa institución humana que acomete una tarea divina. Es el signo presente de que Jesús, en efecto, nos encomienda a todos nosotros a llevar a cabo esta gran tarea. Y cuando decimos en el credo de los apóstoles que la Iglesia es católica, es en el sentido de que esta misión es universal. Mi tarea no se ciñe a mi pueblo, no se ciñe a mi barrio. Cada acto para el cual yo contribuyo al reino de Dios tiene una repercusión divina, porque cada vez que yo pongo orden en medio del caos, cada vez que yo soy luz en medio de las tinieblas, por muy tenue que la luz de mi vida sea, estoy participando en el gran reino de Dios. Entonces, a cada uno de nosotros nos compete, estemos donde estemos, seamos quienes seamos, tengamos el trabajo que tengamos, a cada uno de nosotros se nos invita a ser cristificados. Porque en efecto Cristo les encomienda esta misión y les dice, a quienes perdonéis los pecados les son perdonados. ¿Esto significa que el hombre por sí mismo tenga el poder de perdonar los pecados? No, pero es cristificado porque es hecho participante de la vida de Cristo. Y yo de verdad creo que este es el gran antídoto al malestar de hoy en día. Y yo de verdad que os animo a que
Si alguna vez os encontráis con alguien que lo esté pasando mal porque piense o crea que su vida no tiene un sentido, acerquémosle a Cristo para que su vida no sea meramente humana, sino que sea divina. Gracias.